El espíritu y la novia dicen ven. Una vez más, vuelve. Vuelve, oh vuelve, vuelve por tu pueblo, oh Señor. Tu novia dice vuelve, oh vuelve. El espíritu y la novia dicen ven. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Olvida Olvida en la muerte en victoria. Cuando en ese momento es solo pestañear, a la final trompeta los muertos resucitarán, incorruptibles resucitarán, y nuestros cuerpos transformados serán. Vuelve, oh vuelve, vuelve por tu pueblo, oh Señor. Tu novia dice vuelve, oh vuelve. El espíritu y la novia dicen ven. Por tanto no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Por el mismo Señor, con voz y arcángel con trompeta de Dios, descenderá del cielo, muertos en Cristo resucitarán, y los que hayamos edad no seremos arrebatados juntamente con ellos. ¡Oh! En el aire le recibiremos y así estaremos para siempre con él. ¡Dígalo! Vuelve, oh vuelve. El espíritu, la novia dice ven. Vuelve, oh vuelve. El espíritu y la novia dicen ven. El espíritu y la novia dicen ven. Espíritu y la novia dicen ven. Señor, el profeta dijo, Señor, que el Espíritu, la novia y el profeta dicen la misma cosa, Señor. Padre, por eso, Dios, nosotros, Señor Jesús, debemos de decir la misma cosa que dice tu palabra, Señor. Padre Celestial, no estamos, Dios, supuestos a poner nuestra propia interpretación a la Escritura, Señor, sino, Padre, la interpretación que tú ya nos has dado, Señor. Padre, y como bien lo dice este precioso canto, Señor, de eso hablaremos en esta mañana, a la final trompeta, Señor. Padre, oh Dios, tenemos tantas cosas que tú tienes en ese baúl lleno de tesoros para tu novia, Señor. No permitas, Dios, que nos espantemos, Padre, o tengamos miedo de ir a hurgar, porque después de todo son promesas para nosotros, Señor. Son promesas para el creyente, Señor. Padre, el incrédulo nunca las va a recibir, pero son para nosotros, Señor. Por eso, Padre, yo te ruego, Dios, que en esta mañana tú te dignes bajar y abrir el baúl de tu palabra, Señor, y decirnos, Padre Celestial, o mostrarnos aquellas cosas que tú tienes, Señor. Pero que no seamos, Dios, como la historia que narra tu siervo de aquella mujercita
que fue a aquella tienda y le sonaba cuanta cosa había a su niño, Señor. Padre Celestial, aquellas sonajas, aquellas cosas, y el niño seguía con la mirada perdida en el espacio, Señor. Padre, sino que Dios, nuestra mente y nuestro corazón estén puestos en ti y en tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor Jesús, a hablar tu palabra, Señor, que tu pueblo, Padre, la pueda recibir, Señor, porque para eso es enviada. Yo me hago a un lado, Señor Jesús, no quiero estorbar a lo que tu Espíritu Santo tenga para hablarnos en esta mañana, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Dios bendiga a cada uno de ustedes, bienvenidos en esta mañana, en el nombre de nuestro Señor, perdón hermano, sí, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Tomemos la escritura en el Evangelio según San Mateo, el capítulo 13, el verso 10, déjeme ver, creo que sí es el que estamos tomando, y de ahí pasaremos al último libro de la Biblia. Estamos continuando con esta serie que hemos llamado el tercer jalón, el ministerio del tercer jalón. Este es el sermón número 17 y llevamos una secuencia, estamos examinando la escritura y sin duda alguna cada vez que avanzamos como que uno está pisando en aguas más profundas. Yo espero que usted pueda tener su chaleco, como digo el profeta, un chaleco espiritual, pero también un chaleco que no le permita hundirse, sino que lo pueda mantener a flote en estas cosas. Y bueno, creo que uno siempre, yo lo voy a repetir, yo creo que nunca voy a dejar de repetirlo, uno tiene que ser un ministro responsable. ¿Y qué quiere decir con eso, un ministro responsable? Que uno tiene que saber lo que está diciendo y por qué lo está diciendo. Porque esto es un parteaguas, así que yo espero que usted, no que me tenga confianza a mí, pero que le tenga confianza a la palabra de Dios. Mateo 13, verso 11. Y respondiéndoles les dijo: porque a vosotros es concedido saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es concedido. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Vamos a ir a Apocalipsis, el capítulo 10. Yo creo que si hay un pueblo que se siente identificado con este capítulo somos nosotros, hermano. La demás gente, bueno, ellos no saben, no entienden de qué se trata, y en esta mañana nosotros espero que encontremos nuestra identificación aquí. Vi otro ángel descender del cielo, cercado de una nube, y el arco celeste sobre su cabeza, y su rostro era como el sol y sus pies como columnas de fuego, y tenía en su mano un librito abierto. Aquí estaba abierto ya, en Apocalipsis 5 estaba cerrado. Y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra, y clamó con grande voz como cuando un león ruge. Y cuando hubo clamado, 7 truenos hablaron sus voces. Y cuando los 7 truenos hubieron hablado sus voces, yo iba a escribir, y oí una voz del cielo que me decía: sella las cosas que los 7 truenos han hablado y no las escribas. Y el ángel que vi estar sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo y juró por el que vive para siempre jamás, que ha criado el cielo y las cosas que están en él, y las tierras que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no será más. Pero en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comenzara, ¿qué es lo que va a comenzar a tocar? La trompeta. El misterio de Dios será consumado, como lo anunció a sus siervos los profetas. Amén. Toma su asiento, mantenga esa palabra trompeta en su mente, porque seguramente nos vamos a estar refiriendo a ella. Mire, en esta mañana comenzaremos a entrar a la parte medular del tercer jalón, en la fase que se refiere a el hablar la palabra, o sea, la palabra hablada. Y esto ya se va a relacionar directamente con la pregunta que le hicieron al profeta, que si era posible que él hablara la palabra, y leyéndolo textualmente, y uno sería completa y totalmente restaurado, totalmente listo, en posición para el rapto en la resurrección. Ya hace tiempo leímos esa pregunta y ya vimos lo que el profeta contesta. Entonces, para poder entender esta pregunta, primeramente vamos a examinar lo que es la resurrección. ¿Cuál resurrección? La primera resurrección. La Biblia nos habla de 2 resurrecciones. Una resurrección en la cual se levantan los muertos en Cristo, la novia, que ya a través de las edades, desde el tiempo de Adán hasta nuestro tiempo, y una segunda resurrección en la cual se levantan buenos y malos. Eso es lo que la Biblia nos enseña, ¿verdad? Ahora,
Mire, quizá algún día abordemos, no sé si en esto pueda uno incrustar ahí algo acerca de la segunda resurrección, que el Señor Jesús habló en Juan 5, pero vamos a enfocarnos a lo que es esta primera resurrección. Vamos a examinarla. Mire, el apóstol Pablo, siendo el mensajero a la primera edad, nos dejó un gran legado en la palabra. Y vamos a leer parte de ese legado es una escritura muy conocida que se encuentra en 1 Tesalonicenses, el capítulo 4, el verso 15. De ahí es donde vamos a comenzar en esta mañana. 1 Tesalonicenses 4:15. Quiero que usted esté atento leyendo lo mismo que yo leo para poder entender esto. 1 Tesalonicenses 4:15. Ya lo tienen todos. Dice: por lo cual os decimos esto en palabras del Señor. Pablo dice que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no seremos delanteros a los que durmieron. Y luego, a partir del verso 16, quiero que ponga mucha atención. Porque el mismo Señor, uno, con aclamación, en la Biblia 60 dice con voz de mando, ¿verdad? Con aclamación, con voz de arcángel, segundo, y con trompeta de Dios, tercero. O sea, son tres cosas. ¿Qué hace quién? ¿Alguien me puede ayudar? El mismo Señor, según palabras de Pablo. No es otro Señor. O sea, el mismo Señor dice que con aclamación, el mismo es con voz de arcángel y el mismo es con trompeta de Dios, desciende del cielo. Y eso trae un efecto. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros. Ahora mire qué cosa tan tremenda. Pablo se contaba como si él fuera a estar vivo, así como estamos nosotros en esta mañana al tiempo de la segunda venida de Jesús. ¿Qué nos muestra eso? Que Dios no le mostró todo el plan a Pablo. ¿Me explico? ¿Por qué? Mire, es como dice el profeta de Dios, Juan en Patmos vio todo el plan de Dios desarrollado, pero él nunca le dijo la fecha en la cual Jesús iba a venir. Imagínense que a nosotros en el año 2015 se nos dijera que Jesús viene en el año 4030. Dijo el profeta, ¿qué hubiera hecho la gente? Hubiera dicho, Juan hubiera regresado después de regresar de Patmos a Éfeso y decirles, hermanos, el Señor no viene hasta dentro de más de 2000 años o en 2000 años, así que como dice la Biblia, gocémonos y alegrémonos al fin que mañana moriremos, dijo Isaías. Pero Dios lo mantuvo como un misterio, porque Jesús mismo dijo que el día y la hora nadie sabe. A través del tiempo ha habido especuladores del tiempo que han dicho en tal fecha, en tal fecha, en tal fecha, en tal fecha, y cada una de las fechas que han dado ha fallado. Ahora, ¿por qué Dios lo mantuvo como un secreto? Para que, por eso Jesús dijo, velad y orad, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. ¿Qué tal si nosotros tuviéramos la certeza que Él viene dentro de 5 años? ¿Cuántas personas dirían, bueno, entonces, ¿qué estoy haciendo aquí en la iglesia estos 5 años? Voy al mundo, me regreso, me divierto, y al 5, para la hora que venga, vengo y me arrepiento y estoy listo para estar en el rapto. Pero esa no es la manera de Dios. Ahora, por eso, el apóstol Pablo, él se contaba como si fuera a ser uno de los que iban a estar vivos, porque él se incluye. Y nosotros, no dijo ustedes los que estén vivos, nosotros, los que vivimos, los que quedamos, juntamente con ellos seremos arrebatados en las nubes a recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Ahora mire, desglosemos esta escritura.
La mayoría de las denominaciones interpretan que estas tres cosas, la aclamación, la voz de arcángel y la trompeta de Dios, son eventos que ocurren al mismo tiempo o simultáneamente, pero de acuerdo a la revelación de este tiempo no es así. No ocurren al mismo tiempo. Y para poder tener la certeza, vamos a verlo. Juan, escríbeme tres cosas ahí, 1, 2 y 3, así hacia abajo. Aclamación, voz de arcángel, y el número 3, trompeta de Dios, por favor. Mire, para entender esta escritura, primero tenemos que verla a través de los ojos de un profeta. Mire, comencemos con el verso 15, dice: por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no seremos delanteros a los que durmieron. ¿Qué quiere decir esta palabra? Mire, en adopción, el profeta muchas veces la tomó, pero yo quiero tomarla, esta cita de adopción, parte 2, predicado el 18 de mayo del 60, en el párrafo 71, dice: el profeta está leyendo esta escritura, dice: porque os digo, segunda de Tesalonicenses el capítulo 5 o primera de Tesalonicenses el capítulo 5, sabemos que es el 4, el uno o el otro, os digo a vosotros, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Cristo murió y resucitó al tercer día, así traerá Dios con Cristo a los que durmieron con él. Por lo cual os decimos esto por los mandamientos del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos. Así es como dice la versión 60. Mire, pero el profeta, ¿cómo interpreta esa palabra preceder? No precederemos o impediremos. La mejor palabra, impediremos a los que durmieron. O sea, nosotros, los que estamos vivos, no vamos a estorbar, no vamos a impedir a aquellos que durmieron. Ahora, regresemos otra vez a la escritura. Y entonces Pablo comienza diciendo que el mismo Señor, cuando él habla y dice el mismo Señor, cualquiera de nosotros entendemos que es el Señor Jesucristo. O sea, el Señor Jesucristo es aquel que trae la voz de la aclamación, la voz de arcángel y la trompeta de Dios, según lo que el apóstol Pablo nos acaba de decir. Él va a descender del cielo con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Ahora mire, voy a decir esto: la aclamación es una trompeta. Y usted dice, ¿y eso dónde está? Si usted lee la Biblia, la escritura de Apocalipsis 17, nos habla de un séptimo ángel sonando o tocando la trompeta. Bueno, pero para saber si esto es así, tenemos que ver qué es la aclamación. La segunda cosa, esto es Apocalipsis 17. La voz de arcángel también es bajo una trompeta, según Primera de Corintios 15:52. Eso lo vamos a examinar en unos momentos. Y la trompeta de Dios, aquí la misma Biblia la declara como una trompeta. Pero ¿cómo puede uno encontrar, aparte de esta escritura en 1 Tesalonicenses, otra referencia en la cual podamos tener la certeza que esta trompeta de Dios también es una trompeta? Bueno, hay que ver Apocalipsis 4:1, que la otra semana ya no entramos a eso, solamente referimos por lo que ya vimos, ¿verdad? Ahora bien, ¿qué son cada una de estas tres cosas? Porque bueno, casi cada iglesia tiene su interpretación privada de cada una de estas cosas. Nosotros, la única interpretación que tenemos fue la que dio el séptimo ángel. ¿Qué es la aclamación o la voz de mando? ¿Qué es? En el rapto, el párrafo predicado el 4 de diciembre de 65, párrafo 130, y luego de ahí vamos a ir hasta el párrafo 152, dice el profeta: tres cosas acontecen: una voz, una aclamación, una voz, una trompeta.
tienen que acontecer antes que Jesús aparezca. Mire, el profeta de Dios dijo que una cosa es la venida de Jesús y otra cosa es su aparición. ¿Alguien le ha leído eso que dijo el profeta de Dios? Dijo una cosa, ahorita estoy recordando el sermón, el evangelismo en el tiempo del fin. Ahí el hermano Branham dice que son dos cosas distintas. Una cosa es su aparición y otra cosa es su venida. Si yo le dijera que Jesús ya comenzó a venir, que no se le atore en la garganta. Escuche, pero Él no ha aparecido todavía. Pero Jesús ya comenzó a venir. Según lo que dijo Pablo en 1 de Tesalonicenses, la escritura que acabamos de ver. Mire, para que usted tenga una idea cierta de esto, permítame explicárselo. Mire, yo no quiero, ni debo, ni estoy aquí para sacar cosas novedosas por el hecho de ser diferente a los demás. Si hay algo que uno tiene que tomar con la seriedad que esto requiere, es estas cosas de las cuales estamos hablando. Le repito, en el evangelismo del tiempo del fin, el hermano Branham dijo que una cosa es su aparición y otra cosa es su venida. Usted dice, yo no lo entiendo, quizá yo tampoco, pero eso es lo que un profeta dijo. Y ahorita vamos a probarlo, aparición y venida. Ahora, continúo con esto. Mire, escuche, Pablo comienza diciendo, porque el mismo Señor, con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Así dijo Pablo. Como las denominaciones no entienden algo más que eso, por eso es que ellos creen que 1, 2, 3 suceden así. O es más, quizá al momento de tronar los dedos, 1, 2, 3, ¡pum! Ahí está, eso cumplido. No es así. Pero Pablo dijo que el mismo Señor descenderá del cielo con aclamación. Así lo dijo. Ahora, mire, ya dijimos que es el Señor Jesucristo. ¿Qué son cada una de estas cosas? En el rapto, párrafo 130, y de ahí me voy a brincar al 152. 3 cosas acontecen: una voz, una aclamación, una voz de trompeta. Una trompeta tienen que acontecer antes que Jesús aparezca. O sea, estas 3 cosas van a suceder antes que Jesús aparezca. Pero Pablo dijo que Jesús viene o desciende del cielo con estas 3 cosas. Entonces, ¿cómo lo podemos entender? Bueno, no estoy citando la Biblia, no estoy citando mal la Biblia, ni estoy citando mal el mensaje. Ahora, dice él, tienen que acontecer antes que Jesús aparezca. Ahora, una aclamación. Jesús hace las 3 cosas. ¿Quién las hace? Jesús hace las 3 cosas cuando Él esté descendiendo. Entonces Jesús, para llevar a cabo estas 3 cosas, las hace Él cuando Él está descendiendo. Una aclamación. Bueno, ok, esto ya lo sabemos, pero entonces, ¿qué es? Dice el profeta, una aclamación. ¿Qué es una aclamación? Es el mensaje saliendo primero. El vivificante pan de vida haciendo surgir la novia. Entonces, aquí ya tenemos una pista. ¿Qué es esto? ¿Alguien me ayuda? El mensaje. ¿Me explico? Ahora, el mensaje es Jesucristo, pero no en su forma física, sino en forma de la palabra. Entonces Jesús efectivamente ya comenzó a descender, porque Él y solo Él fue el que trajo el mensaje. Jesús, no William Branham, no Juan Wesley, no Pablo, no Lutero, fue Jesús. Pablo dice que es Jesús, aquel que desciende,
y trae una aclamación. ¿Qué la aclamación? Es el mensaje que usted y yo estamos escuchando y estamos leyendo, ¿verdad? Según lo que el profeta dijo. Ahora, yo quiero que note. Ahora, pero dice una aclamación. ¿Qué es una aclamación? Es el mensaje saliendo primero. El pan, el vivificante pan de vida. ¿Pero para qué? ¿Para qué Dios envió un mensaje? Ahora, ¿qué cosa? Esta aclamación, Pablo la asocia con el tiempo del fin y con la segunda venida de Cristo. Por eso ninguna edad anteriormente tuvo un mensaje como el que ha venido ahora. Ahora, le sigo leyendo. Ahora, pero ¿para qué vino el mensaje? Para hacer, dice, haciendo surgir una novia. O sea, este mensaje ha venido no a ser prosélito de la denominación. Este mensaje ha venido para que el que escuche la voz de él, para el que sea oveja de Dios, escuche su voz y lo siga. Eso es lo que dijo Jesús en San Juan 10. O sea, este mensaje no fue como aventar una semilla. No, este mensaje tenía un recipiente predestinado y es la novia de Jesucristo. Por eso, Malaquías 4, 1 fácilmente, Malaquías 4, 5, 1 lo puede ligar con esto. ¿Qué dice la escritura? He aquí yo os envío, como hemos dicho. Si el Señor hubiera dicho, he aquí yo envío a Elías el profeta, bueno, el que quiera que lo acepte y el que no lo acepte. Pero cuando él dice, yo les envío a ustedes, es porque había un grupo que lo habría de recibir. Y a ellos, y solamente a ellos, fue enviado Elías el profeta. Por eso uno no espera que todo el mundo reciba este mensaje. Uno de principio sabe que no es así. Porque él dijo, he aquí yo os envío, yo les voy a enviar a ustedes a Elías el profeta. O sea, si había un Elías el profeta que había de venir, es porque habría un pueblo predestinado que lo habría de recibir. Ellos y solamente ellos. Ahora, mire, entonces es el mensaje saliendo primero, que es la aclamación. El vivificante pan de vida haciendo surgir la novia. Y la novia ha comenzado a surgir. Cuando el último de la novia, que puede estar en México, en China, en África, donde usted quiera, en cualquier parte del mundo, él escuche, la aclamación no puede ser completada hasta que el último predestinado entre. ¿Dónde está? No sabemos. El Señor lo sabe. Dice, ahora, lo primero es el sonido. La primera cosa es la trompeta y una voz. La aclamación, luego una voz y después una trompeta. Escuche. Aclamación, un mensajero preparando la gente. ¿Qué le parece? Primero nos dice que la aclamación es un mensaje. Y luego él mismo nos dice que la aclamación es un mensajero. ¿Estamos de acuerdo? Pero sin embargo Pablo dijo que era Jesús. ¿Cómo explicamos eso? Porque él dijo el mismo Señor. ¿No lo dijo en Tesalonicenses? O sea, el mismo Señor, el Señor Jesucristo, viene y unge a un profeta para que a través de él proclame un mensaje. Por eso la aclamación es tanto el mensaje como el mensajero. Él lo acaba de decir. Mire, por eso en esto le vuelvo a repetir, uno no puede presumir, o sea, avanzar deliberadamente solamente por querer ser diferente a los demás. Uno tiene que ajustarse a lo que ya ha sido dicho. Ahora, mire,
Aclamación, un mensajero preparando a la gente. Lo segundo es una voz de resurrección. Aquí ya el profeta nos lleva algo. ¿Qué es lo segundo? La voz de arcángel. Vamos a repetir. La aclamación es un mensaje y un mensajero preparando a la gente. ¿Para qué? Para la segunda venida de Cristo. Para eso. ¿Tenemos entendido qué es esto? Pero esta aclamación, Pablo dijo que era el mismo Señor descendiendo del cielo. Mire, para que a nosotros no nos confundamos en esto, voy a hacerlo más claro. Es el mismo Señor Jesucristo a través de un mensajero. No que Él sea el Señor Jesucristo, eso lo entendemos. Pero es Él, porque Pablo dijo que era el mismo Señor. Él es el que descenderá del cielo, primeramente con una aclamación, con un mensaje y un mensajero. ¿Para qué? El mensaje va a, como Él lo dijo aquí, hacer surgir a la novia. Sigo leyendo. Lo segundo es una voz de resurrección. La primera es esa gran voz de San Juan 11, 38 al 44, que llamó a Lázaro del sepulcro. Y dice el profeta, reuniendo a la novia y luego la resurrección de los muertos, ven, para ser arrebatados con ello. Ahora observen las tres cosas que acontecen. La siguiente que es, fue una trompeta. Dice el profeta de Dios, una aclamación, una voz y una trompeta. Ahora, cuando Pablo dice, le voy a repetir, que es el mismo Señor, y el hermano Branham dice que es Jesús quien hace las tres cosas cuando Él esté descendiendo. Ahora, de esto va a depender todo lo demás. La aclamación es Jesús. El apóstol Pablo dijo, lo llamó el Señor. Es el Señor Jesucristo, pero no en su propio cuerpo físico. ¿Me explico? Se lo voy a repetir. La aclamación, Pablo dijo que es el mismo Señor el que desciende con aclamación. Eso nadie lo puede modificar. Si es el mismo Señor, o sea el Señor Jesucristo, Él es el que desciende, pero no desciende en su cuerpo físico, su propio cuerpo físico. ¿Por qué? Mire, si esta aclamación es un mensaje para preparar a una novia, y la novia tiene que pasar por el proceso de justificación, santificación y bautismo del Espíritu Santo, ¿cómo puede llegar la novia a eso si Jesús viene, se levanta del propiciatorio, se levanta del trono? Cuando eso sucede, ya no hay misericordia. Por eso Jesús tiene que permanecer en el altar de Dios hasta que el último elegido entre. Sí, me explico hasta ahí. Ahora, entonces, si la aclamación no fue hecha por Jesús en su cuerpo físico, sino a través de un profeta, según lo que él nos acaba de decir, entonces la segunda etapa, que es la voz de arcángel, no es Jesús en su cuerpo físico tampoco. No se quede mirando así, porque o todas es de la misma manera o ninguna es de la misma manera. Le vuelvo a repetir, si la aclamación, aunque es el Señor, según dijo el apóstol Pablo, no es en su cuerpo físico, entonces la segunda cosa, que es la resurrección, o que es la voz de arcángel, tampoco es Jesús en su cuerpo físico. Porque el apóstol Pablo dijo que el mismo Señor iba a hacer estas tres cosas en su descenso, en su venida. Aquí está la cosa, aquí está. Mire, esto que voy a decir, yo sé que podría parecer para algunos de ustedes aventurarse mucho, pero para yo hacer esta declaración yo tengo que probarla. ¿Me explico? No es como un diente de león soplarle y que cada hojita o cada de esas cositas caiga donde quiera caer. No, la palabra tiene que caer
en el corazón del creyente. Si la voz de aclamación es el Señor a través de un profeta, entonces la voz de arcángel tiene que ser el mismo Señor, porque así lo dijo Pablo, a través de un profeta. Bueno, el asunto es que yo, para hacer esa declaración, lo tendría que probar. Porque entonces, ¿cómo? Mire, para probarlo vamos a ir a la Biblia. ¿Cómo podemos demostrar eso? Bueno, Pablo, el mismo Pablo que habló en 1 Tesalonicenses 4, es el mismo Pablo que nos da la respuesta a esta pregunta en 1 Corintios 15, 51 y 52. Y recuerde, Pablo lo llamó un misterio. Pablo en todas sus epístolas menciona 10 veces la palabra misterio. Y este es uno de los misterios que el apóstol Pablo. Ahora, ¿qué dijo el profeta? ¿Qué es un misterio? Un misterio, dijo, es una verdad oculta revelada. Es un misterio mientras está oculto. Cuando aquel misterio es revelado, entonces deja de ser un misterio para convertirse en una verdad. ¿Lo tiene? 1 Corintios 15, 51 y 52. Mire, yo quiero que ponga atención a estas cosas, porque estas cosas son medulares. El apóstol Pablo dice: he aquí os digo un misterio. Todos ciertamente no dormiremos. O sea, él sabía que habría una novia que caería al polvo de la tierra, pero que habría otra novia que estaría despierta, o sea, viva, en el momento de la segunda venida de Jesús. Pero sí, dijo Pablo, aunque unos estén dormidos y otros despiertos, hay una certeza, que tanto los vivos como los muertos seremos transformados. O sea, no importa si la persona pasó a descansar, porque un cristiano no muere, un cristiano duerme. No importa en qué circunstancia haya partido la persona de esta tierra, si él es un cristiano con el Espíritu Santo, hay una certeza, una garantía de ser transformado. Y luego el apóstol Pablo, mire, en Tesalonicenses, él nunca dijo que esto iba a ser en un abrir y cerrar de ojos, las tres cosas al mismo tiempo. Pero lo que sí dijo es que la voz de arcángel sucede en un abrir y cerrar de ojos. Párrafo 52, ¿lo tiene? 1 Corintios 15, 52. En un momento, en un abrir de ojo. Note, mire, uno tiene que examinar esta escritura palabra por palabra. Ayúdeme, por favor, si usted está leyendo la Biblia. Yo le voy a leer hasta donde dice en un abrir de ojo y usted me ayuda con lo demás. ¿Está bien? En un momento, en un abrir de ojo, a la final trompeta. Yo le dije entonces que la voz de arcángel es una trompeta. ¿Es verdad? Porque Pablo aquí en 1 Corintios 15, 51 no está hablando de la aclamación, está hablando de la resurrección, de la primera resurrección. Entonces, la primera resurrección viene bajo una trompeta. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? En un momento, en un abrir de ojo, a la final trompeta. Porque será tocada la trompeta. O sea, esa misma trompeta a alguien la va a tocar, y al tocar esa final trompeta algo va a suceder. ¿Qué va a suceder? Y los muertos serán levantados sin corrupción. Hermano, esto es tremendo. O sea, la final trompeta va a ser tocada. Cuando la final trompeta sea tocada, va a producir dos cosas. Primero, que los muertos en Cristo sean levantados sin corrupción, y que nosotros seamos transformados.
¿Es verdad? Le voy a repetir. La voz de arcángel, que es la voz de resurrección, y que va a ser bajo el sonido de una trompeta, y el apóstol Pablo la llama la final trompeta. Ahora mire, aquí tenemos que ir a la escritura. En la Biblia, principalmente en el libro de Apocalipsis, yo solamente encuentro 7 trompetas. ¿Es verdad? 7 trompetas. No hay 8, no hay 9, no hay 10. ¿Cuántas son? Ahora, hermano, yo no quiero que usted diga lo que yo quiero que usted diga. Usted diga lo que está escrito en la Biblia, ¿está bien? ¿Cuántas trompetas hay en la Biblia? ¿Seguro? ¿Está seguro? Yo estoy seguro de eso. 7. Nosotros sabemos que el profeta nos dijo que con la apertura de cada sello una trompeta sonaba. Un misterio se abría y una guerra espiritual era desatada aquí en la tierra. ¿Alguien ha leído eso en los sellos? Bueno, entonces la Biblia solamente habla de 7 trompetas. Yo le pregunto en esta mañana, usted, por el conocimiento que tiene de la Biblia, ¿en cuál de estas 7 se ubica usted en esta mañana? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿En cuál de todas se ubica? ¿Cuál? En la séptima. Pero en los días del séptimo ángel, cuando él toque la trompeta. Entonces, la aclamación es en la séptima trompeta. Si Pablo, mire qué cosa, por eso Pablo dijo, él no le llamó séptima, pero le llamó a la final, que es la final, la última. O sea, eso, mire, si hubieran 8 trompetas, 9 trompetas, 10 trompetas, 20 trompetas, seguiría siendo la final. Pero sabemos que la Biblia nunca respalda una octava trompeta. Siempre habla de 7. Y si usted ha reconocido su día y su mensaje, sabe que estamos bajo el sonido de la última trompeta, de la séptima trompeta. Solamente que en la aclamación todavía. Porque la aclamación es traída por una trompeta. Ahora, entonces, sigamos leyendo la Biblia. Entonces, ¿cuál es la final o la última trompeta? La Biblia siempre registra hasta la séptima. Ahora, ¿cuándo suena esa trompeta? Mire, voy a tomar 2 citas. Una de ellas que está en la brecha entre las 7 desde la iglesia y los 7 sellos, el párrafo 256. Dice el profeta: y aún aquellos que están vivos y han quedado hasta su venida, no estorbarán a aquellos que duermen. Mire, el profeta aquí está haciendo un enlace de estas 2 escrituras, de Primera de Tesalonicenses 4 y Primera de 4, 15, 16 y 17 y Primera de Corintios 15, 52. Es el no yo. Dice: y aquellos que están vivos y han quedado hasta su venida no estorbarán a los que duermen. ¿Qué es eso? Primera de Tesalonicenses 4. Porque la trompeta de Dios sonará a la final trompeta. Eso ya es Primera de Corintios 15. Mire, con esto, bueno, con esto que el profeta dice, deberían de quitarse muchas dudas. Cuando el último sello es abierto, mire, ¿cuántos sellos hay? ¿Cuál es el último? Según palabras del hermano Branham, cuando el último sello sea abierto, oiga, entonces no ha sido abierto. Cuando el último sello sea abierto y cuando el séptimo ángel haya dado su mensaje, mire, si el profeta está, como yo le decía, él está entrelazando Primera de Tesalonicenses 4:16 y Primera de Corintios 15:52, los entrelaza, une, pega esas 2 escrituras
Y luego nos dice que cuando el último sello sea abierto, según palabras de él, entonces es hasta que el último sello sea abierto que esto acontece, según palabras de él. ¿Por qué? Porque si yo digo que el último sello ya fue abierto, entonces esto ya aconteció. La lógica nos enseña, o sea, esto no es demasiado, hermano, esto está difícil, no es difícil de entender. Solamente la lógica nos enseña que si el profeta condiciona 1 de Tesalonicenses 4:16 con 1 de Corintios 15:51 a la apertura del séptimo sello, entonces si el séptimo sello ya fue abierto, esto ya aconteció. Así de fácil. No creo que yo lo entiendo porque soy inteligente, es por la revelación de Dios. O sea, esto no tiene para dónde uno buscarle aquí y ahí más allá. Y mire, conste, no estamos llegando al séptimo sello, eso es otra cosa. El profeta, otra de las fases del tercer jalón del ministerio del tercer jalón es el séptimo sello, lo cual en su momento vamos a ver qué pasó con ese séptimo sello. Dice, se lo leo otra vez: y aún aquellos que están vivos y han quedado hasta su venida no estorbarán a aquellos que duermen, porque la trompeta de Dios sonará, la final trompeta, cuando el último sello es abierto y cuando el séptimo ángel haya dado su mensaje. Y el profeta continúa diciendo: sonará la última trompeta y los muertos en Cristo resucitarán, y nosotros que estamos vivos, que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos para recibir al Señor en el aire. Dice el profeta, él reclama, él ahora se presenta para reclamar su posesión. De ser su venida, se convierte en su aparición. Porque entonces Juan dijo en sus epístolas que le veremos a él tal como es, porque seremos tal como él es. Ahorita no lo hemos visto tal y como es. ¿Por qué? Porque no somos todavía como él es. Internamente, ese es nuestro deseo. ¿Quién no quiere ser como Cristo? Yo quiero ser como Cristo. ¿Hay alguien aquí de pura casualidad que quiera ser como Cristo? Internamente. Pero nuestro cuerpo en esta mañana no es como el cuerpo de Cristo. Ahora, en Cisternas Rotas, predicado el 26 de julio del 64, párrafo 158. Recuerden que aquellos que quedan vivos no estorbarán a los que duermen. Este soy yo, Primera de Tesalonicenses 4:16 o 4:15. Porque la trompeta de Dios, y luego dice el profeta, esa última trompeta, la sexta ya ha sonado. Y esa última trompeta, como el último sello, bueno, sin interpretar lo que el profeta está diciendo, cualquier otros entendemos que esa última trompeta a la cual se refiere es la séptima. Como el último sello, el cual es el séptimo sello, será la venida del Señor. Sonará. Entonces, la última trompeta, como el séptimo sello, sonará. Pero ¿qué va a pasar con eso? Sonará y los muertos en Cristo se levantarán primero. Solo es un descanso hasta ese momento. Entonces, el profeta de Dios relaciona esta última trompeta, que es la séptima trompeta, con el séptimo ángel. Pero mire, hablemos algo tan sencillo que el profeta nos enseñó. Así, bueno, este micrófono hablando. Este micrófono que usted ve aquí es completamente mudo hasta que alguien se pare detrás de él y diga, bueno, ¿sí? Usted dice, sí, pero es que oímos el micrófono, está bien. Pero este micrófono, es más, ahorita está apagado, yo lo pongo aquí. Este micrófono está mudo si no tiene alguien que hable detrás de él. ¿Es cierto eso? Bueno, una trompeta, que es un instrumento de viento, es una trompeta muda hasta que tenga un trompetista detrás de ella. Usted puede tener toda una exhibición de instrumentos de viento, pero si no hay quien los toque, ¿de qué sirve? Como hablaba el profeta el viernes, ¿no?
¿De qué sirve tener una buena roca si no hay un buen cantero que le dé forma a la roca? Entonces, si es bajo de esto, ya no tenemos duda que esta voz de arcángel, según dijo Pablo, es cuando, ahora otra cosa, mire, por eso la palabra de Dios es tan exacta. Él dijo que a la final trompeta, ya entendemos que la final trompeta es la séptima, pero para que no nos quedara duda, Pablo dijo, y será tocada la trompeta. O sea, no importa cuánto la trompeta esté allí, si no es tocada, nada sucede. Porque la primera resurrección viene cuando es tocada la séptima trompeta. Mire, pero esto tiene, yo le pregunto, ¿esto fue una trompeta que fue tocada? ¿La aclamación? Fue una trompeta que fue tocada. ¿Cuál trompeta? Lo acabamos de leer, Apocalipsis 17. Pero en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él ¿qué? Comenzare a tocar la trompeta, el misterio de Dios será consumado. Nosotros entendemos que Apocalipsis 17 se refiere a la aclamación, porque va a ser tocada la trompeta para que los misterios de la Biblia sean consumados. Pero tiene que ser tocada. Lo mismo, si aquí es una trompeta, para que los muertos en Cristo se levanten, esta trompeta tiene que ser tocada. Mire, voy a leer lo que el profeta dice en el séptimo sello, párrafo 356. Si hubiera aquí varias trompetas y una de ellas tuviera que tocar cierta música, sería el hombre, y lo tiene suspensivos. Esas trompetas son completamente mudas. Es el hombre que sabe tocar la trompeta y sabe lo que va a hacer, el cual escoge la trompeta. La trompeta no tiene nada que ver, el sonido procede de una inteligencia que está detrás de la trompeta, correcto. Todas las trompetas son iguales. O sea, para que la séptima trompeta, o como el apóstol Pablo le llama, la última trompeta, la final trompeta, suene y los muertos en Cristo sean levantados, tiene que haber alguien detrás de la trompeta. No va a sonar por ella misma. Ahora, y entonces, y eso va de acuerdo a la Biblia, porque según Apocalipsis 17, es el séptimo ángel aquel que toca la séptima trompeta, de acuerdo a Apocalipsis. Y la Biblia dice que cuando la final trompeta sea tocada, entonces los muertos en Cristo resucitan. Mire, por eso es que uno no puede hacer como una mezcla de estas tres palabras y a ver cuál es la que sale primero. No, Dios tiene un orden. Lo primero que vino fue una aclamación, que es un mensaje para hacer que surja la novia, que la novia se manifieste. Y esto es el cumplimiento de Apocalipsis 17. En los días de la voz del séptimo ángel, cuando el séptimo ángel comience a tocar la séptima trompeta, entonces es un mensaje, la novia se manifiesta. Bueno, de eso yo creo que no hay nadie en el mensaje que tenga esa duda. El asunto está en esto. Pero sin embargo, por lo que estamos viendo hasta este momento en la Biblia, esta voz de arcángel, el apóstol Pablo nos dijo que es bajo la final trompeta, que cuando se suene la última trompeta, se toque la última trompeta, entonces los muertos en Cristo resucitarán primero. Pablo nos dijo que esto los hace el mismo Señor. ¿Es verdad? Yo le pregunto, pero en la aclamación no fue Jesús en su cuerpo físico. Hermano, y aún con todo eso la gente no lo hubiera creído. Si hace 2000 años no le creyeron, ¿por qué habrían de creerle ahora? Hace 2000 años Jesús vino en su cuerpo físico. Ahora Pablo dijo que era el mismo Señor. Ahí es donde las denominaciones, mire, yo he visto cuadros muy hermosos, a mí me encantan esos cuadros, en los cuales, y yo no sé si usted tenga uno en su casa, y si lo tiene, bueno, ponga otra cosa allí. En esos cuadros se ve a Jesús en el cielo hablando, quiero pensar,
Y entonces una persona va manejando en el auto y de pronto sale de esa manera que hasta rompe el toldo del auto. ¿Lo ha visto? Y yo no digo esto para hacer mofa. ¿Por qué? Porque es la luz que tiene. Yo no los critico. Pero no solamente eso, sino que ponen una escena de un panteón cualquiera que sea, y entonces de pronto, como que alguien fue a hacer una exhumación, quizá con pico y pala, abrieron el hueco ahí donde estaba el cadáver y ahí va saliendo al cielo. Eso es así. Eso es lo que el hombre piensa que es. Pero ¿qué es lo que la Escritura dice? Ahora, entonces, la Biblia dice que cuando la final trompeta sea tocada, entonces los muertos resucitan. Por eso me vuelvo a parar en este principio. Esta parte ya fue tocada. ¿Por qué? Porque un mensaje ya vino. Aquí no hay duda. Nadie tiene duda. Pero entonces, la Biblia dice que cuando la final trompeta sea tocada, entonces los muertos en Cristo resucitan. Y como lo decía, no es como lo dibujan las denominaciones, que se abren las tumbas de los panteones. Si fuera así, ¿qué de aquellos cristianos que ni siquiera fueron sepultados? ¿O no? ¿Qué de aquellos que murieron en el mar, que ni siquiera hay una tumba que diga aquí yace fulano de tal? ¿De qué tumba se van a levantar? ¿Qué de aquellos que fueron quemados y reducidos a ceniza? Mire, el profeta de Dios dijo, y aquí es donde comienza esto. Estamos hablando de la primera resurrección. Y mire, estas citas que yo le voy a dar, por favor, guárdelas en su corazón. Mire, voy a leerle 3 citas. En Adopción, capítulo o parte 2, predicado el 18 de mayo del 60, yo ya hace rato leí esa primera parte de Adopción, el párrafo 71, ahora le voy a leer la segunda parte del párrafo 71. El profeta dice: porque se tocará la trompeta y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Qué es eso? Primera de Corintios 15:52. Estos cuerpos celestiales descienden y se visten de cuerpos terrenales glorificados. Hermano, la transformación de los muertos en Cristo no es subir. Escuche, la transformación de los muertos en Cristo es bajar. Se lo voy a volver a repetir. Porque se tocará la trompeta del Señor y los muertos en Cristo resucitarán primero. Estos cuerpos celestiales descienden. La palabra descender, ¿qué es? Subir o bajar, dígame. Entonces, las denominaciones a la gente le están pintando un cuadro al revés. Ellos dicen, como ese cuadrito, le digo, muy bonito por cierto, que ellos suben, cuando la Biblia o el profeta dijo que ellos bajan. ¿De dónde? ¿Cómo? Todo eso tiene una explicación. Estos cuerpos celestiales descienden y se visten de cuerpos terrenales. Y nosotros, sigue diciendo el profeta, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, y seremos arrebatados juntamente con ellos para recibir al Señor en el aire. Eso es citar la Escritura. ¿Cómo podemos explicar que el profeta de Dios haya dicho que estos cuerpos celestiales descienden? ¿En quién es este Melquisedec? Predicado el 21 de febrero del 65, párrafo 78, y de ahí voy a leer el párrafo 110. Primero el párrafo 78. Entonces, cuando un hombre nace de nuevo del cielo, él llega a ser un espíritu bebé en Cristo. Y entonces, cuando este manto de carne es abandonado, ¿qué entiendo yo? ¿Qué entiende usted cuando el profeta dice que este manto de carne es abandonado? Cuando uno muere, ¿verdad? Hay un cuerpo natural, teofanía,
un cuerpo no hecho por manos. ¿Dijo Pablo eso? ¿Alguien me puede citar la escritura? Es segunda de Corintios, ¿no? Segunda de Corintios 5. Porque si este cuerpo de nuestra habitación terrestre se deshiciere, ya tenemos uno esperando. Eso es lo que dijo Pablo. Y entonces cuando este manto de carne es abandonado, hay un cuerpo celestial, teofanía. ¿Cómo le llamó el profeta? Teofanía. Esa palabra manténgala también. Un cuerpo no hecho por manos, ni nacido de una mujer, al que vamos. Entonces ese cuerpo regresa. Mire, se lo voy a explicar. Si usted es un cristiano y la muerte lo sorprende antes de que Jesús venga, este cuerpo va a caer al polvo, porque así está decretado por el Señor. Pero Pablo dijo que si este tabernáculo terrestre de nuestra habitación se deshiciere, ya tenemos uno esperando. ¿Dónde? En el cielo. Aquel que está esperando en el cielo, cuando venga la resurrección, baja. Es lo que el profeta nos acaba de decir. Bueno, pero baja ¿para qué? Mire, estos cuerpos celestiales, perdón, estoy leyendo aquí ¿quién es este Melquisedec? Entonces ese cuerpo regresa y recoge el cuerpo glorificado. O sea, va a regresar a la tierra a recoger un cuerpo. Un cuerpo de los 16 elementos. Mire, por eso, hermano, el cuadro que el profeta nos pinta de la resurrección es un cuadro completamente distinto al que la mayoría de la gente que lee la Biblia pinta. Y usted dice, ¿eso está en la Biblia? Claro que está en la Biblia, porque Pablo dijo que tenemos ese cuerpo, esa teofanía en los cielos. Entonces, cuando eso suceda, mire, estoy poniendo un fundamento para esto. Entonces el cuerpo está en los cielos. El profeta dice primeramente que desciende, y luego aquí en quién es este Melquisedec dice que regresa a la tierra a recoger el cuerpo. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Párrafo 110. Por tanto, la teofanía, si ustedes han muerto y entrado en esa teofanía, ¿qué sucede? La teofanía viene a la tierra. ¿A dónde? A la tierra. ¿A qué viene? A recoger el cuerpo redimido. Y si ustedes están aquí en el aire, ustedes toman el cuerpo para recibir la teofanía. Ahí lo tienen. Y arrebatados vamos a recibir al Señor en el aire. Mire, hermano, esto que el profeta nos está diciendo en esas escrituras, él siempre lo liga con 1 Tesalonicenses 4 y con 1 Corintios 15, 52. Ahora, escuche. Pero eso sucede mediante una voz. ¿Qué es esta? La voz de arcángel. Ahora, para tener la certeza de escuchar esa voz de arcángel, mire, voy a hacer un paréntesis. Yo no creo, como la Iglesia Católica enseña, que hay un purgatorio. El profeta de Dios dijo que el purgatorio es aquí y ahora. Nosotros hacemos algo malo y aquí lo vamos a purgar. Aquí en la tierra. Ahora, la Iglesia Católica dibuja 3 lugares: un infierno, un purgatorio y un cielo. Pero para ello ninguna persona ni va directamente aquí ni va directamente acá. La ponen en un sitio imaginario intermedio que ellos llaman el purgatorio. ¿Por qué invitaron al purgatorio? Bueno, porque el purgatorio ha dejado muchas entradas de dinero. Bueno, es la verdad, ¿no? Si su pariente muere, y mire, usted se acuerda hace el año pasado, no sé si fue como en estas fechas, quizás hace 2 años, que vi un hermano de Estados Unidos que se apellidaba Price. Usted se acuerda, vino con otro hermanito de apellido William Sánchez. Bueno, este hermano Sánchez me decía que a él le tocó, él pues era puertorriqueño de origen, pero emigrado a Estados Unidos siendo un niño. Dice que
emigró la familia a Estados Unidos y al muchacho, un hermano mayor que él, el ejército lo recluta cuando la guerra de Vietnam, a finales de los 60. Entonces dice que bueno, por lo que haya sido al muchacho lo matan a su hermano. Y bueno, pues la gente ahí con su dolor, ¿quién no va a estar en esa condición, verdad? La madre de él, los hermanos de él. Y ellos, como en aquel tiempo eran católicos de creencia, pues tenían ahí en la funeraria al difunto. Y bueno, el cura pues dándole su misa. Pero el cura, bueno, no dejó pasar la oportunidad. Y no digo esto para hacer mofa de eso. Comenzó a repartir unas estampitas que inclusive el hermano todavía conservaba una y me la enseñó. Que mientras los dolientes estaban allí presentando su respeto al cuerpo, el cura comenzó a repartirle sus estampitas. ¡Pum! Todo mundo tiene su estampita. Bueno, ¿qué dice? Y decía, estaba en español la estampa. Dije, bueno, quién sabe cómo lo hizo. ¿Sabe qué decía la estampa? Ahí, ante el dolor del cuerpo que estaba allí, repartiendo su estampa que decía, hermanos, ante el dolor o ante la partida o el fallecimiento, algo así decía, del fulano de tal, dice, recemos para que Dios saque su alma del infierno. Hermano, para mí eso fue un insulto a la familia. Como el individuo por medio, y esa estampita se la reparte a todo mundo. Pero ¿cuál es el mensaje que les está enviando? Que si el muchacho, independientemente en las circunstancias que haya muerto, él está en el infierno. No decía infierno, decía purgatorio. Entonces, ¿qué es eso? Cualquier buen católico, en cuanto muera, está destinado, quiera o no, a ir al purgatorio, según lo que ellos creen. ¿Por qué? Porque mientras la Iglesia Católica lo mantenga en el purgatorio, a los deudos les va a estar pidiendo dinero. Si ustedes quieren que su difunto esposo, su difunto, quien quiera que sea, su difunto hermano salga de ahí, vamos a hacerle una misa. Pero eso no es gratis, ustedes van a tener que pagar. Y año tras año es la misma rueda de la fortuna, sube y baja, sube y baja. Ojalá, hermano, con una misa fuera suficiente. Dijera, ok, bueno, ellos no tienen la facultad, pero vamos a suponer que así fuera. Dijera, ofrecimos la misa al difunto. En este momento, en cuanto se diga al final amén, el hombre sale del purgatorio y se va a la gloria. ¿Sucede eso? Según lo que ellos enseñan. Claro que no. Lo mantienen toda la vida. ¿Por qué? Porque eso así conviene a sus intereses. Hermano, eso fue lo que prendió la chispa de la Reforma. Porque aquel hombre llamado Juan Tetzel, un alemán, estaba vendiendo cartas de indulto. Es más, la gente podía pecar por adelantado al fin que ya tenía un perdón. ¿Y quién lo firmaba? El Papa, hermano. Como en la película, aquel borrachito que estaba ahí quizá con la baba cayéndosele. Y entonces cuando Martín Lutero lo ve y dijo, vas a ver mañana en el confesionario, ya que el hombre apenas puede ver y dice, ya tengo aquí mi carta de perdón. Ahora sí lo dice en esos términos. Yo no estoy haciendo mofa del hombre. Eso es. Entonces es una vil mentira. Solamente hay dos lugares, o el cielo o el infierno, punto. Solamente, no hay 3, ni 4, ni 5, 2 solamente. Bueno, entonces, un hijo de Dios, cuando él parte de esta tierra, pero aquí hay algo, mire, yo decía que no hay 3 lugares sino hay 2. ¿Cuántos saben que la Virgen Fatua es salva? Hay 2 vírgenes, la prudente y la fatua. Si es salva, es que la Virgen Fatua al morir no va al infierno. ¿O sí? Tiene que ir a algún lugar de reposo. La Virgen Fatua. Ahora, si en la 6ª dimensión vamos a suponer que si se pudiera ver, es solamente una ilustración. Si en este mismo lugar están tanto la novia como la Virgen Fatua, ¿es verdad? Mire, por eso yo creo que aún aquí donde está la novia, no,
No que haya corrales, desde luego, pero solamente un pensamiento mío. El profeta de Dios fue aquí cuando él dijo: ¿y Pablo? Parecía que los de Pablo también deberían de haber venido corriendo a abrazarle y decirle: mi precioso hermano. Él dijo que los únicos que salieron a abrazarlo, corriendo a abrazarlo y decirle: mi precioso hermano, eran los que salieron bajo su ministerio. Cuando Pablo llegó, ¿qué cosa? Cuando Pablo llegó, quizá antes que él y también después que él, pero cuando Pablo llegó, aquellos sellados de la primera edad seguramente, cuando vieron a Pablo aparecer, corrieron a abrazarlo y gritarle: nuestro precioso hermano Pablo. Los de Lutero y así cada una de las edades. Pero si están compartiendo este lugar, porque yo nunca he encontrado un solo extracto donde el profeta diga que la Virgen Fatua está en el infierno. Aun cuando el profeta de Dios le preguntaron, creo que se pregunta si respuesta de los sellos: ¿dónde está la Virgen Fatua durante el milenio? ¿Qué dijo? En la tumba. Eso fue lo que él dijo. Durante el milenio. La novia de Cristo no está en la tumba porque ella se levanta antes. Ahí está, usted ve, investiga las preguntas. Ahora, si aquí están en este lugar, así no es que tenga esta forma, yo solamente se lo estoy poniendo así para dar una ilustración. Si en este lugar está compartido tanto por la novia como por la Virgen Fatua, porque ahorita voy a entrar a esto, la novia, esas teofanías que están aquí no descienden por casualidad, sino que hay una, ¿qué? Voz que las llama. Usted dice: ¿eso está aprobado por el mensaje? Permítame leerle algunas citas. Hay una voz que las llama. Ya dijimos que no las llama del suelo. ¿De dónde? Las baja del cielo a la tierra. Ahora, si este lugar lo están compartiendo tanto la novia como la Virgen Fatua, ¿por qué la Virgen Fatua no desciende? Mire, esto está en la Escritura. Ya estoy terminando. Vamos a ir al libro de los Romanos. Romanos 8:11. Romanos 8:11. ¿Lo tiene? Lo tiene. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús, ¿cuál es el espíritu que levantó de los muertos a Jesús? El Espíritu Santo. Si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, en nosotros, ¿qué va a hacer? Aquel mismo, permítame leerlo de esta manera, que levantó a Cristo Jesús de los muertos, también vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Pero usted dice: ¿por qué Pablo habla de los cuerpos? ¿Qué son los cuerpos mortales? Son estos. Entonces, para que nosotros, vivos y los muertos, podamos ser vivificados. ¿Qué dijo el profeta que es vivificar? Es dar vida. Podamos ser vivificados, el espíritu que levantó a Cristo tiene que estar en nosotros. El profeta nos enseñó que de las 10 vírgenes, 5 tenían aceite, las 10 tenían lámpara. Eso es lo que dice la Biblia. Y el proverbista dijo: lámpara es a mis pies, ¿qué? Tu palabra. Entonces las 10 tenían la Biblia y tenían el mensaje, porque tenían lámpara. ¿Qué fue lo que pasó? Que 5 de ellas se ocuparon en tener el aceite y las otras, tener el mensaje de la Biblia les fue suficiente. Y fue, escuche, hasta que se anunció el clamor de medianoche: he aquí el esposo viene, cuando todo mundo se dio cuenta de su realidad,
cualquiera que está fuera. Por eso, no es suficiente leer el mensaje ni la Biblia. No es suficiente predicar el mensaje ni la Biblia. Eso no es suficiente, hermano. Ni es suficiente decir yo creo el mensaje, eso está bien y qué bueno que lo creemos. Se requiere el Espíritu Santo, porque sin el Espíritu Santo, aun cuando, como hemos dicho, mire, cualquier predicador, cualquiera lo haría, en cualquier iglesia, cuando hay un difunto, ¿qué dice? Bueno, claro, si es cristiano, nuestro hermano se va a levantar en la primera resurrección. Pero ¿qué certeza tiene el ministro? ¿Cómo lo puede asegurar? Ese es un acto de bondad hacia los familiares, hacia los presentes. Malo fuera que hiciera como el cura católico, ¿eh? Que les reparta ahí la tarjetita ahí para decirles que hay que sacar al difunto del purgatorio. Uno lo dice, él se va a levantar. Pero el ministro, usted mismo, ¿quién tiene la certeza, la seguridad? ¿Quién? El único que tiene la certeza o la seguridad o la incertidumbre es la persona. Bueno, aunque ya no siente. Como dijo Job 14, él ya no percibe nada. Esa es una realidad, hermano. ¿Me explico? Por eso, porque después vamos a entrar a otra cosita. Entonces, aunque en este lugar están, en este lugar, la novia y la virgen fatua, porque ella no está en el infierno, ¿por qué esta sí baja a tomar un cuerpo y esta no? ¿Qué hizo la diferencia? El Espíritu Santo. Porque aún el profeta dijo, y la Biblia dice, ambas eran limpias, ambas eran vírgenes, pero una tenía el Espíritu Santo y la otra no lo tenía. Ahora ya estoy terminando con esto. Mire, aquí en esto que estamos es donde el círculo que en el tiempo de Adán sufrió aquella fisura se vuelve a restaurar. Así que aquí hay algo más. Pablo dijo que la misma trompeta que resucita a los muertos es la misma que transforma a los vivos. Según 1 Corintios 15, 58, porque no hay 52. No hay dos trompetas distintas, es la misma. Y aquí es donde vamos a ver primero lo que es la resurrección. Aquí comenzamos, si Dios permite, la próxima semana. Y tenemos que regresar al principio otra vez, porque eso es lo que el profeta nos enseñó. Tenemos que regresar a Génesis una vez más. Por lo tanto, mientras tanto, yo quiero que usted se lleve este pensamiento en su corazón, solamente para repetir. La aclamación es un mensaje y un mensajero, pero es el mismo Jesús que desciende del cielo. Es la aclamación. La voz de arcángel es la voz que resucita a los muertos en Cristo. Si esto fue traído a través de un hombre, esto tiene que ser lo mismo. ¿Sabe usted por qué? Porque Dios no cambia su manera. Mire, nosotros como seres humanos razonamos las cosas y decimos, oiga, pero a través de un hombre, y yo le aseguro, porque ya ha habido muchos en el mensaje que han levantado la mano y que ante la ausencia de William Branham han dicho, yo soy. ¿Y sabe qué ha sucedido con eso? Se ha terminado en una desgracia. ¿Por qué? Porque han querido tomar un lugar que la Biblia nunca les dio. Por eso yo tampoco creo. El apóstol Pablo, escuche hermano, ya termino. El apóstol Pablo nunca usó la palabra plural y nunca dijo a las finales trompetas, como si él tiene una, usted otra, aquel otra, yo otra, los que están arriba otra y los que no están presentes tienen otra. No, la Biblia no dice eso, ¿o sí? La Biblia habla de una sola.
una sola trompeta singular. A la final, trompeta. Y luego Pablo dice que esa trompeta va a ser sonada, que el apóstol Pablo llamó en 1 Tesalonicenses 4 voz de arcángel, y cuando suene esa trompeta, el séptimo sello se abra, y entonces los muertos en Cristo van a resucitar primero. Hermano, mire, yo sé que hablar de estas cosas es complicado. ¿Por qué? Porque uno camina en el filo de la navaja. Y como dijo el profeta, y yo no es que yo tenga la capacidad para enseñar, no la tengo. Pero cuando uno se mete a enseñar es mejor que sepa de lo que está hablando. Dijo el profeta en adopción, porque enseñar es caminar sobre hielo delgado. Usted da un paso y no sabe a qué hora, y se va hasta el fondo. Uno tiene que saber lo que está diciendo y por qué lo está diciendo. Y yo una cosa entiendo, que yo le estoy hablando a un pueblo que ustedes todos están en su mente cabal. Es más, yo no tengo la capacidad, y eso lo he reconocido, para ser una persona, un manipulador de mentes, o sea, de conciencias de gente. No tengo esa capacidad. ¿Cómo lo podría hacer yo? Manipularle a usted su pensamiento, su entendimiento, solamente para que usted crea como yo creo. Por eso, hasta el tramo que llevamos en este momento, hemos ido a la escritura y al mensaje, en ese orden, para poder probar nuestro dicho. De otra manera, ¿cómo? Por eso, hablar de estas cosas, le vuelvo a repetir, no es fácil. Pero sin embargo, que esto, mire, yo mismo como predicador, antes de estudiar un tema, estudiándolo, haciendo mis notas, yo mismo razono las cosas, porque soy un ser humano. Bueno, ¿y esto por qué? Usted me dice, no, yo no razono las cosas. Claro que las razona. Es más, usted está razonando todo lo que hemos escuchado en esta mañana. Y usted en esta mañana va a decidir si creerlo o no creerlo, punto. Y no porque yo se lo diga, se lo puede decir cualquier otro ministro. Pero uno le trata de buscar, bueno, esto cómo está. Y por eso es que uno llega a esta conclusión final basada en la Biblia y en el mensaje. Ahorita solamente estamos en esta. Aquí es donde nos vamos a detener. Esto es lo que queremos estudiar, para que usted no crea algo si es que está predestinado para creerlo solamente porque el predicador lo dijo. Usted lo va a creer porque usted mismo sabe que lo puede respaldar con la Biblia y con el mensaje. Solamente de esa manera. Póngase de pie. Así que yo confío que en esta mañana, si usted, mire, por eso le doy las citas del mensaje. Las citas del mensaje y de la Biblia, para que usted las lea en su casa, las examine, y no solamente lea el párrafo que yo le leí, sino que lea el contexto para saber realmente a qué se está refiriendo el profeta cuando dice estas cosas. Oremos. Señor, yo te agradezco, Padre Celestial, en esta mañana, Señor, porque hemos entrado a esto, Señor, que no es tan fácil, Dios. Yo lo reconozco, de hablarlo, Señor, de predicarlo, Padre. Pero sin embargo, Señor, ¿cómo podemos decir distinto a lo que tu palabra dice y a lo que tu profeta dijo, Señor? Padre, porque yo tengo la certeza que soy expuesto al escudriño público, Señor, al escrutinio público, Señor, para ver si uno realmente está diciendo la verdad o solamente está uno pegando textos de la Biblia donde no pertenecen, Señor, o textos del mensaje, Señor. Yo creo que ninguno de nosotros, Dios, queremos ser encontrados en tu venida creyendo la cosa errónea, Señor. Padre, sino más bien, Señor, con tu Espíritu Santo estar creyendo la cosa correcta, Señor. Yo te ruego, Señor, que estas cosas que han sido habladas
las pongas en nuestros corazones, Señor. Que las pensemos, las meditemos, Señor, Padre, y que las podamos colocar en su lugar correcto. Yo te agradezco, Señor Jesús, por estas cosas que tú nos has permitido escuchar, Señor, por tu palabra, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Alejandro, ¿tienes ese mismo canto escrito, el que estabas entonando, el de Vuelve, o te lo sabes de memoria? Sí. Gloria al Señor. Entonamos ese canto, es precioso, hermanos. A ver si me dan el mismo tono. Dice vuelve, oh vuelve, el Espíritu